¿Cómo está? Bienvenido al espacio Es Noticia. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, pues es Noticia Colombia. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que deja un país sin guerra. Sin embargo, organismos de derechos humanos aseguran que este ha sido el año más sangriento en la nación. ¿Qué Colombia deja el presidente Santos en materia de paz? ¿Están realmente saldadas las deudas con las víctimas del conflicto armado? Vamos a revisar las cifras. También es noticia Venezuela. Tras intensas jornadas de debate, el Partido Socialista Unido de Venezuela presenta este lunes las conclusiones de la primera fase de su cuarto congreso. A petición del presidente Nicolás Maduro, la plenaria nacional se va a extender hasta finales de agosto. ¿Qué temas han formado parte de los debates, teniendo en cuenta las actuales circunstancias? ¿Qué propuestas salen a la luz para combatir la guerra económica y otros males que afectan a la nación bolivariana? Lo analizamos. Y por último es noticia Siria. Durante este lunes y martes, la ciudad rusa de Sochi es sede de la 10ª ronda de conversaciones por la paz en el país árabe. Gobierno y oposición, con la participación de los garantes Rusia, Irán y Turquía, además de la ONU, reabren la agenda. El gran ausente de la cita, Estados Unidos. Usted se preguntará, ¿casualidad? ¿O tiene esto algo que ver con el vertiginoso avance del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo? Lo vamos a ver en minutos. Acompáñenos. En Noticia Colombia, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que dejaba un país sin guerra. Sin embargo, organismos de derechos humanos aseguran que este ha sido el año más sangriento de la nación. Vamos a revisar las cifras. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que deja una Colombia sin guerra, pues durante su gestión logró acabar con la que calificó como la guerrilla más vieja y poderosa del continente americano. Santos, quien anunció que dejará la política una vez entregue la presidencia, destacó que su gestión durante el conflicto armado salvó miles de vidas y detalló que pese a haber sido difícil y muy costoso políticamente, el proceso de paz valió la pena, pues gracias a él, Colombia vive el año más tranquilo en décadas. Entre tanto, la canciller María Ángela Holguín viajó a Cuba este fin de semana acompañada por el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, y otras personalidades. En la mayor de las Antillas, se reunió con su homólogo Bruno Rodríguez durante la preparación del cierre del 6º ciclo de conversaciones con el ELN, proceso que se espera culmine con un acuerdo de alto el fuego. En contraste con el discurso emanado del Ejecutivo colombiano y replicado por los medios corporativos, el más reciente informe del Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo, INDEPAZ, indica que la situación de violencia ha aumentado tras la firma de los acuerdos de paz. Según la fuente, la situación de los defensores de derechos humanos en la nación suramericana ha empeorado. Las cifras arrojan que en lo que va de año, 124 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Desde diciembre de 2016 a la fecha, se registra el asesinato de un líder social cada 4 días. Movimientos sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden en responsabilizar al Estado colombiano por la violencia contra líderes sociales. El próximo 7 de agosto, el presidente electo Iván Duque se instalará en la Casa de Nariño con la promesa de modificar el acuerdo de paz firmado con la otrora FARC-EP en La Habana. La Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia denunció en un informe de febrero de este año que solo se ha cumplido el 18.5% de lo pactado y agrega que el gobierno mantiene una actitud de negación del fenómeno del paramilitarismo en el país. Vamos a actualizar esta información, por eso me dirijo hacia otro punto de nuestro estudio con José Manuel Jiménez, que nos amplía desde Bogotá. José Manuel, las declaraciones del presidente Santos parecen caer como castillo de naipes, pudiéramos decir, cuando escuchamos hechos lamentables como la masacre de hoy en El Tarra, en la región del Catatumbo, así como la creciente ola de asesinatos a líderes sociales en numerosos departamentos del país. ¿Qué dicen los sectores sociales de todo esto? Rey, televidentes, buenas noches. Efectivamente, en un escrito del presidente Juan Manuel Santos a una agencia internacional, aseguró que dejaba a Colombia con una guerra menos, es decir, con una guerra contra las FARC, gracias al proceso de paz. Pero en su texto se le olvidó mencionar que continúan otros conflictos armados en el país.
Grupos como los Pelusos, grupos como el ELN, grupos como el Clan del Golfo, las Águilas Negras, autodefensas gaitanistas de Colombia, siguen vivos, siguen vigentes en diferentes regiones del país. Grupos de narcotráfico siguen vigentes en diferentes zonas del país como Nariño, Putumayo, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y como lo referencias en el Catatumbo. Lamentablemente, el día de hoy debemos registrar una masacre en el municipio de El Tarra, donde fueron asesinados en un local del barrio Villa Esperanza, en El Tarra, a 7 personas. Se habla de hombres fuertemente armados con fusiles que dispararon en un billar de este barrio y asesinaron a más de 7 personas. Se habla también de varios heridos y dentro de esos asesinados está Freddy Quintero, un presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El 84 y perteneciente a la organización Ascancat. Esta organización ha sufrido varios atentados, varios asesinatos y varias amenazas por diferentes grupos armados. En esta región opera la Fuerza de Tarea Vulcano. Esta masacre el día de hoy se da en una zona completamente militarizada, fuertemente militarizada. 7 campesinos asesinados, uno de ellos un líder social de Ascancat. Así que las cifras no mienten, Rey. Son 140 líderes asesinados en lo que llevamos de 2018 ante la mirada impávida del Estado en general. No ha servido las misiones humanitarias de Naciones Unidas, de organizaciones internacionales, no han servido tampoco los reclamos de las comunidades del Catatumbo que le han exigido a los grupos armados dejarlos en paz. Recordemos que llevan 6 meses en enfrentamientos entre el EPL, más conocido como los Pelusos, y el ELN por el control de los cultivos de uso ilícito en esta región. Pero en los últimos minutos, Rey, nos ha llegado un comunicado del EPL diciendo que no son los autores de esta masacre del día de hoy ocurrida en El Tarra. Obviamente esta comunicación deberá ser confirmada por las autoridades, la autenticidad de esta comunicación, pero ya empezamos a develar qué es lo que pasa en esta región. Si no fue el EPL, si el ELN tampoco asume la autoría, ¿quién está asesinando a los campesinos y a los líderes de esta región del Catatumbo, que históricamente ha sido golpeada por el conflicto armado? Recordemos que fue una región fuertemente azotada por el paramilitarismo, donde hubo hornos crematorios, donde se desaparecía a la gente sin ninguna razón, y el Estado actualmente sigue tal vez mirando hacia otro lado porque no se logra frenar la violencia en esta región. Así que pierde vigencia y pierde peso esas palabras del presidente Juan Manuel Santos cuando dice que deja a una Colombia sin guerra con las FARC. Tal vez eso es evidente y es lógico por el proceso de paz, pero continúan los conflictos armados en diferentes regiones del país. Y esto se debe a que el Estado no cumplió con un punto importante en el acuerdo de paz firmado con las FARC, y era el desmonte del paramilitarismo en diferentes regiones del país. Y los resultados están a la vista. 140 líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierra, líderes que están cambiando sus cultivos de uso ilícito por proyectos productivos, pero que el Estado no les brinda garantías para su vida y para su desarrollo normal en las regiones, Rey. Muchísimas gracias, José Manuel, por toda esta explicación. Hasta muy pronto. José Manuel Jiménez, directamente desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Vamos a pasar al análisis desde Bucaramanga. Nos acompaña Luis Carlos Domínguez Prada, abogado de Derechos Humanos. Bienvenido a Noticias. ¿Cómo está? Bien, Rey Gómez, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, es un hecho comprobable que la mayor guerrilla de Colombia se desmovilizó. Pero ¿significa esto que, como afirma el presidente Juan Manuel Santos, se acabó la guerra o por el contrario? ¿Qué opina usted? ¿Inició una nueva fase del conflicto si tenemos además en cuenta la creciente ola de asesinatos, incluso a exguerrilleros? Sí, es cierto, de ninguna manera tiene razón el presidente de la República, de ninguna manera se acabó la guerra.
Se acabó la guerra para el Estado, porque la FARC confrontaba al Estado y el Estado solucionó el principal problema que llegaba a tener él, que era la insurgencia en la FARC, que todos los días le plantaba combate en diversos sitios del país. Pero eso que el gobierno capitaliza como un gran logro, un gran éxito suyo y de la sociedad, no es tal para la sociedad ni para las comunidades, porque ustedes han dado muy bien los datos originados en una entidad seria como Indepaz, donde muestra que en el último año hay alrededor de 130 líderes de derechos humanos y líderes sociales asesinados. Y desde el mes de diciembre de 2016, en el que se firmó la paz con la FARC, a hoy, de diciembre de 2016 a hoy, hay 295 líderes sociales y derechos humanos asesinados. Entonces ya el gobierno no tiene la excusa de siempre. Ya no es el cartel de Medellín, ya no es Pablo Escobar, ya no es Rodríguez Dacha y ya no es en la última época la FARC. Entonces el gobierno, que siempre ha tenido un actor, ahora dice que ya no son la FARC, son la disidencia de la FARC. Pero que son la disidencia de la FARC, la que está matando por centenares líderes sociales, líderes de acción comunal, líderes de restitución de tierra sobre todo, y líderes defensores de comunidades marginadas como las de Tumaco, como las del Putumayo, como las del Guaviare. Entonces, ¿qué interés y por qué iba a tener interés? Así como no lo tenía en absoluto Pablo Escobar, menos la FARC, tampoco la disidencia de la FARC, estar matando por centenares de líderes sociales, y sin embargo el gobierno tiene una buena excusa para no tener respuestas propias, tiene una buena excusa en siempre inventarse un enemigo. En alguna ocasión inclusive hubo aquí un asesinato muy atroz de una señora a que le pusieron un collar bomba en un pueblo de acá para cobrarle, para que hicieran una extorsión, un pago de dinero. Y el que era considerado en el momento el mejor policía del mundo, porque en Colombia siempre el policía es el mejor policía del mundo, el director de la policía, mostró con pelos y señales y con detalles cómo eso era una obra de la FARC con la ETA, de la tecnología ETA, de los etarras, del grupo separatista vasco español. Y después de que el director de la Policía Nacional, que era el mejor policía del mundo, hizo esa explicación de que eso era pura tecnología de la ETA de altísimo nivel electrónico, se demostró que era algo artesanal de PVC con pólvora que un ex soldado del ejército le puso a la señora para robarle una plata, sacarle plata, y efectivamente la mató. Entonces así pasó con la guerra sucia, con el terrorismo de Estado, con el exterminio de la Unión Patriótica. Siempre el gobierno es una víctima más según ellos y es inocente, y después las realidades muestran lo contrario, desgraciadamente. Aquí estamos viendo, por ejemplo, respecto a los hechos ocurridos hoy en el Tarra, en el Catatumbo colombiano, que las guerrillas ya se están pronunciando y dicen que no son responsables de eso. Entonces surge aquí ese fantasma que durante muchas décadas ha estado pululando por toda la geografía colombiana, llamado paramilitarismo, aunque los gobiernos de turno no han querido ponerle los puntos sobre las íes. Vuelve a cobrar entonces fuerza este flagelo, reitero, llamado paramilitarismo en territorio colombiano justo después de que se firmara la paz con la FARC-EP. Mire, Rey, yo le digo algo más grave, más doloroso y más dramático. Yo no creo ni siquiera que sea el paramilitarismo. Yo creo que más bien que es el militarismo. Porque como le decía un gran líder político colombiano de izquierda ya fallecido, que inclusive fue candidato presidencial, decía, no, en Colombia no hay grupos paramilitares. Eso es mentira. En Colombia son grupos militares. ¿Por qué? Porque este grupo paramilitar que se respete tenía un jefe, un comandante, un protector, un facilitador de su operación, que era siempre indefectiblemente un militar. Entonces, mire, para darle respuesta a quién cometió la masacre del Tarra hoy, casi matemáticamente, casi que fidedignamente, como si tuviera las cámaras, se puede decir que la cometió. El 7 de octubre del 2017, hace 8 meses aproximadamente, 7 de octubre de 2017, ocurrió la primera masacre de la paz, que se llamó, la primera masacre en términos de paz. 7 campesinos cocaleros, pobres, pacíficos, desarmados, en Tumaco, en la vereda del Tandil, en Tumaco, en el Pacífico colombiano, una zona muy convulsionada, un polvorín social, donde mucha pobreza, mucha marginalidad. Los campesinos, allá hay sembradíos de coca, son cocaleros, y había una gran concentración de campesinos frente a la cual estaba el ejército y la policía antinarcóticos, pero no había enfrentamientos, sino estaban como dialogando
que la policía iba a destruir los cultivos y los campesinos masivamente ahí estaban plantados para impedirlo, pero sin enfrentamientos. Y hubo, de pronto, en medio de los diálogos, unas ráfagas de ametralladora y asesinaron 7 campesinos en Tumaco, que se llama la primera masacre de La Paz, y un número indeterminado de heridos y desaparecidos. El gobierno nacional, el presidente y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, inmediatamente se pronunciaron y contaron con pelos y señales como el disidente de la FARC, porque hoy todos son la disidencia de la FARC, todos los asesinatos son de la disidencia de la FARC, como Guacho, alias Guacho, el jefe disidente de la FARC, había hecho presencia allí y con un cilindro artesanal de pólvora lo había lanzado contra los campesinos y había explotado y había matado esto de masacre. Entonces, la primera versión fue esa y los medios del establecimiento le dieron altísima difusión y resonancia a la versión oficial que la dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Bueno, a los 3 días ya había evidencia absoluta de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que la masacre la hizo la Policía Nacional con nombres propios, agentes propios, oficiales propios que dieron orden de matar a los campesinos. Y hoy hay procesos en la Fiscalía y en la Procuraduría contra el mando policial y militar que estaba en ese sitio con los campesinos porque indefectiblemente, irreversiblemente se sabe, fueron los autores de la masacre. Nunca la prensa del establecimiento volvió a decir absolutamente nada de ella y nunca el ministro de Defensa, no se cayó el ministro de Defensa, que tenía que haberse caído frente a una mentira tan grave que la primera masacre de La Paz, o la masacre Santos, como se la llamó, y el presidente Santos nunca volvió a manifestarse sobre la masacre de Tumaco, que es emblemática porque ya digo, la primera masacre de La Paz y la primera masacre en la implementación de uno de los puntos del acuerdo de paz con la FARC, que era la sustitución de cultivos concertada. Luis Carlos, sí, para ir cerrando esta idea, el presidente electo Iván Duque asume el 7 de agosto, eso también pinta a ser una realidad. En términos de conflicto, ¿qué pudiéramos esperar teniendo en cuenta su anuncio de modificar lo acordado en materia de paz con la FARC? Bueno, Rey, pero sí. Como su gran obra histórica de la paz, y comprendemos y nos da más bien entre llanto y risa que sea el premio Nobel de la Paz, el ministro de Defensa de Uribe, que aplicó los falsos positivos, que ejecutó los falsos positivos de miles de muchachos pobres cuando era el ministro de Defensa en el gobierno de Uribe. Si no ha sido coherente el presidente Santos, ¿qué se puede decirlo? Se ha manifestado abiertamente contrario a esos acuerdos y que Iván Duque inclusive defendió la tesis de que la masacre de Tumaco, de la cual le hacía referencia hace unos minutos, efectivamente que fue la disidencia de la FARC cuando ya se sabía que había sido la fuerza policial. Entonces no hay mucha esperanza, la verdad, no hay mucha esperanza. Es muy desesperanzado el panorama. Luis Carlos, corrijo, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para este espacio de Telesur. Con mucho gusto. Hasta muy pronto. Con mucho gusto, Rey. Hasta pronto. Luis Carlos Domingos Prada, abogado de Derechos Humanos. Le invito a nuestro mesón para que profundice en una información que teníamos también con nuestro compañero José Manuel Jiménez en su reporte. Él nos actualizaba sobre algo que ya está formando parte de los titulares de esta jornada. Asesinan a al menos 7 personas en la región del Catatumbo, en Colombia. Nuestra página de Telesur tiene el cuerpo de esta información. Versiones preliminares indican que los homicidas llegaron al lugar en motocicleta y dispararon contra las personas que permanecían en ese sitio. Usted puede incluso consultar la cuenta en Twitter de nuestro colega José Manuel Jiménez. Nos daba hace ya poco más de una hora. Autoridades policiales informan de una masacre el día de hoy en el municipio del Tarra, región del Catatumbo, norte de Santander, uno de los departamentos colombianos. Se habla, según Manuel, de 9 personas muertas y varios heridos. Se desconoce los autores de la masacre. Y aquí tengo que complementar que el propio José Manuel, en nuestro enlace en vivo, nos decía que ya parte de las guerrillas que operan en esa zona del territorio colombiano estaban desligándose a través de comentarios, de comunicados precisos que no tenían que ver
con esta masacre. Entonces queda algo que también sometimos a análisis con nuestro invitado, a tela de juicio de quién sería el autor o los autores de esta masacre. Vuelve a resurgir el nombre del paramilitarismo, algo que no se corta, algo que subsiste en el conflicto armado colombiano, pese a decir el presidente Juan Manuel Santos de que está dejando un país sin guerra. Vemos hechos lamentables como este. Vamos entonces a otra pausa en la información. Al regreso es noticia que Venezuela. De Venezuela estaremos hablando a la vuelta sobre el Partido Socialista Unido de Venezuela, que está en Congreso, hace una pausa este lunes. De eso y más le vamos a hablar. En Noticia Venezuela, como le decíamos antes de la pausa, tras intensas jornadas de debate, el Partido Socialista Unido de Venezuela presenta este lunes las conclusiones de la primera fase de su cuarto congreso. A petición del presidente Nicolás Maduro, la plenaria nacional se extenderá hasta finales de agosto. El resultado de los debates entre más de 670 delegados sectoriales y territoriales que participan en el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela se agrupará en un documento único para la dirigencia del partido. Posteriormente, la tarea de los militantes será divulgar en todo el país las líneas que definirá la mayor fuerza política venezolana durante los próximos 4 años. Las discusiones de cientos de militantes del PSUV y de diversas organizaciones sociales revolucionarias se desarrollan en torno a las 7 líneas de acción estratégicas planteadas por el presidente Nicolás Maduro para el periodo 2019-2025, con enfoque especial en la recuperación económica del país y la propia estructura organizativa de la tolda socialista. En la instalación del Congreso, el jefe de Estado venezolano le pidió a la militancia del PSUV mantenerse en unión perfecta y crear una comisión que se dedique al rescate y divulgación de la historia de la Revolución Bolivariana para fortalecer el proceso. Maduro también reflexionó sobre la capacidad política que debe tener la militancia de izquierda para enfrentar la coyuntura actual y trazar el rumbo del país. El PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela, junto al gran polo patriótico, debe tomar las riendas del país como nunca antes lo ha tomado, bien fuerte. Debe ser un congreso con coherencia histórica y contundencia concreta en lo político para los cambios que necesita Venezuela. La intención del Congreso del PSUV es que los líderes sociales se conviertan en protagonistas de los cambios estructurales que se activarán a partir del 20 de agosto, fecha en que entrará en vigencia el nuevo sistema monetario con el bolívar soberano. Esta reconversión anunciada por el mandatario venezolano días atrás implica una reducción de 5 ceros a la moneda y se anclará a la criptomoneda el petro, de acuerdo con el precio del petróleo en el mercado internacional. En medio de este escenario de medidas económicas que adelanta el gobierno bolivariano, la Asamblea Nacional Constituyente cumple este lunes un año de gestión. Desde su creación, el Poder Originario ha aprobado 10 leyes constitucionales, 41 decretos y 35 acuerdos constituyentes en diversas áreas. A través de un mensaje en Twitter, el presidente Maduro recordó los comicios que dieron vida a esta instancia plenipotenciaria. Hace un año vimos uno de los procesos democráticos más importantes de la revolución. 8 millones de venezolanos, pese a las dificultades y amenazas impuestas por la derecha fascista, eligieron la Asamblea Nacional Constituyente para derrotar la violencia. Triunfó la paz. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que la instalación de la ANC significó el triunfo de los venezolanos sobre los intentos injerencistas de potencias extranjeras.
Vamos al análisis. Nos acompaña en nuestro estudio Omar Farías, constituyente, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, un placer, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Omar, en este contexto ya vimos que hay noticias, pese al Congreso del partido, hacer, digamos, como un receso hasta finales de agosto, a partir de este lunes. En este contexto fue ratificado Nicolás Maduro como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, como se le llama acá en la nación bolivariana. ¿Qué mensaje le están enviando las fuerzas, no solo socialistas, sino también las fuerzas allegadas, ¿no? Las fuerzas progresistas que comulgan con el PSUV, no solo a Venezuela además, sino también al resto del mundo, con este apoyo al jefe de Estado venezolano, de que sea, además del jefe del Ejecutivo, el líder ideológico? No, en primer lugar, estamos muy contentos, muy optimistas por todo lo que se ha venido desarrollando en estos últimos 3 días de discusión y de debate intenso desde la militancia, la revolución, desde nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entre las conclusiones o digamos las primeras decisiones que ha tomado la plenaria de los más de 600 delegados que representan a cada uno de los sectores y los territorios de los municipios en el país, es en primer lugar darle nuevamente, como lo hicimos el pasado 20, en el proceso electoral del pasado 20, el presidente Nicolás Maduro, darle nuevamente la confianza de seguir dirigiendo los destinos y la direccionalidad política desde nuestro partido, que evidentemente debe ejecutar las políticas de gobierno en el territorio. Esto prácticamente viene a echar por tierra esa matriz de opinión, sobre todo generada desde sectores de la derecha que dicen que hay como una fragmentación entre la izquierda es que venezolana. La expresión del cuarto Congreso es una expresión donde se ha ratificado los niveles de unidad política, no solamente a nivel de la dirección nacional y sus expresiones en los estados y los municipios, sino también desde las bases populares, desde las VC, desde la esencia más llana de la organización popular, que es en este caso la militancia revolucionaria. El hecho de que hoy, por aclamación, hayamos ratificado la continuidad del presidente Nicolás Maduro como principal rector o quien va a dirigir las políticas de nuestro partido, es una ratificación de la confianza, una ratificación de que el legado del comandante Chávez, que es consolidar la unidad de las fuerzas revolucionarias, la unidad monolítica, pasa por que nosotros entendamos de que el gobierno también debe ser dirigido el partido debe ser dirigido por quien dirige el gobierno nacional, y en este caso lo estamos representando en el compañero Nicolás Maduro. Ahora, también se ha ratificado al primer vicepresidente Diosdado Cabello, hombre leal a la revolución bolivariana, hombre leal al legado del comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro. Ha sido muy, muy satisfactorio para la militancia el reconocimiento público que le ha dado el presidente Nicolás Maduro al compañero Diosdado. Y bueno, y con ello, la ratificación también de nuestro secretario del partido, el compañero Eduardo Piñate, y esperamos, así fue delegado por los compañeros y compañeras que representamos a nuestros municipios, insisto, hemos delegado en el presidente la autoridad de definir, de estructurar la nueva dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que además tiene también como propuestas en ese debate intenso que hemos estado llevando a cabo en estos 3 días, como lo dije, ampliar los espacios de abarque de las políticas que desde el partido deben surgir, como por ejemplo las vicepresidencias en los sectores sociales como mujeres, trabajadores, campesinos, que si bien no estaban previstos, habían políticas claramente definidas para su accionar y su desarrollo, pero ha querido la plenaria del Partido Socialista en su 4º Congreso que eso quede debidamente establecido y además que eso genere toda una dinámica política para fortalecer los sujetos sociales en la cual se sustenta la revolución bolivariana. Hablemos específicamente de los debates. ¿Cuáles han sido los debates, digamos, más acalorados durante estos 3 días? Muy intensos, un carácter muy crítico además de la militancia. Creo que el 4º Congreso ha recogido también la intencionalidad del pueblo de expresarse. Hemos tenido debates donde la crítica ha sido muy fuerte. ¿Como por ejemplo en torno a qué? El tema económico, por ejemplo, el tema de la gestión de gobierno, que han sido expresiones genuinas del pueblo que llevan como objetivo también no solamente criticar, sino también aportar. Por eso, ¿y de qué manera aporta entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela a la situación por la que está atravesando el país? En primer lugar, Rey, decir que, por ejemplo, respaldar las decisiones económicas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro el pasado día miércoles es una expresión de que se ha escuchado el planteamiento de las bases. En torno a la ampliación la entrada en vigor del nuevo cono monetario. Del nuevo cono monetario, del tema de darle un reimpulso nuevamente al tema del petro, de llevar a la discusión de manera definitiva la situación cambiaria del país.
ponernos a la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros como constituyentes, dar un debate en el interno, por supuesto, recogiendo las propuestas del pueblo, recogiendo las propuestas del partido y de su plenaria, cómo establecer un mecanismo que permita reventar, y valga el término, reventar con las mafias que han venido manipulando el precio de la divisa dólar, que ha venido perjudicando el bolsillo de los venezolanos y las venezolanas. Ha sido un llamado constante del presidente Maduro en calidad de jefe de Estado, que el pueblo tiene que sumarse a esta lucha contra las diversas formas de la corrupción. Y el pueblo ha venido dando esa batalla, porque el hecho de que estemos resistiendo hoy por hoy a 3, 4 años de embate, de una guerra permanente, no convencional, que la hemos asemejado incluso en los debates que planteaban delegados y delegadas en el Congreso, era que ellos en su asamblea de VC, de Consejo Comunal, le decían a las personas que no comulguen con la Revolución Bolivariana, la guerra económica es una calcomanía, una caligrafía, una copia de lo que es una guerra convencional con bombas. Es decir, no están diferenciando a los chavistas o a quienes comulgamos con el proyecto de Chávez y de Bolívar y Chávez, sino que nos está atacando a todos, porque cuando el sobreprecio de algún producto de primera necesidad es consumido o es adquirido por un venezolano, independientemente de su ideología política, sobreprecio, evidentemente que lo está atacando de manera directa. Entonces debemos, y ha sido parte del sustento en ese debate político ideológico, donde nuestra militancia le ha hecho entender a sectores que no comulgan con nuestra revolución, que así más o menos se pudiera parecer en el caso de una invasión extranjera, donde las bombas no van a distinguir a los que tengan una camisa de un color u otro. Decirte, Rey, que hoy nuestros delegados han venido insistiendo en fortalecerle el aparato productivo nacional, es una necesidad, pues. Y además se han generado propuestas interesantísimas, como por ejemplo, un militante, un conuco. Aquí en Venezuela llamamos un conuco un espacio de tierra... Un sembradío, un espacio de tierra pequeño donde podemos producir alimentos para la familia y para el área de influencia de nuestra familia. Habla entonces eso también de la disposición que tiene la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela de repotenciar la agricultura como principal o industria originaria, digamos, de todo Claro, el el país. objetivo fundamental es definitivamente romper con la dependencia de la adquisición de bienes y servicios, de productos de primera necesidad, de alimentos en otros países donde aquí podemos producirlos por las condiciones que hoy tenemos. Que tenemos que romper con mecanismos burocráticos que han venido afectando que ese insumo necesario para el campesino, para el productor, le llegue hasta allá. Bueno, es una tarea también del partido. Otra tarea importantísima es el hecho de asumir el partido el proceso de relanzamiento, de fortalecimiento y de renacimiento de la industria petrolera venezolana. Yo creo que los trabajadores que ahí estaban discutiendo, que hemos estado discutiendo en ese espacio, también hemos estado poniéndonos a la orden del presidente Nicolás Maduro y además pidiendo al presidente Nicolás Maduro que nos acompañe en el día a día en el trabajador petrolero que está en el taladro, que está en la planta compresora, que está en el centro operativo, que está en los pozos petroleros, luchando para generar divisas que permita volver a los tiempos de Chávez, aquellos tiempos donde había recursos para seguir fortaleciendo el sistema de protección social. Es decir, estamos muy optimistas, muy contentos, hemos salido fortalecidos. Eso que decía el presidente Nicolás Maduro, que lo decía también el compañero Diosdado Cabello, donde se ha fortalecido la unidad, no es un discurso. Es decir, cuando uno ve el compañero del estado vecino o del estado más alejado, a donde yo realmente habito, y uno dice, cuento contigo, estamos dispuestos a seguir construyendo el socialismo, no es otra cosa que ver a Chávez reflejado en la acción del compromiso militante, de seguir trabajando no solamente por el socialismo en nuestro país, sino también entrando ahora en la etapa de recuperación de espacios que quizás temporalmente habíamos perdido en América Latina y que hoy vemos con optimismo que la espada de Bolívar vuelve a recorrer con fuerza por América Latina para volver a sembrar el socialismo, la idea bolivariana, la unidad latinoamericana. Ahora, Omar, no todo está dicho en este sentido. Digamos, hablemos de asignaturas pendientes también en el seno del pensamiento de izquierda en Venezuela, en el seno del PSUV, también en el seno del Polo Patriótico, esa coalición de partidos que acompañan al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué falta por hacer? No, en primer lugar, el presidente ha planteado y la Dirección Nacional ha venido planteando, a propuesta también de la plenaria, que deben mejorarse los espacios de consulta, los espacios de discusión y de debate político para evitar que sectores de derecha se apropien de la crítica de los revolucionarios y las revolucionarias. Una de las características que tienen los revolucionarios es decir las cosas como son. Si nosotros no tenemos medias tintas ni ocultamos los problemas que podamos estar atravesando. Una característica de un revolucionario. Ahora, cuando reconocemos los errores también hacemos propuestas que permitan solventar el problema. Y el presidente, la plenaria le ha exigido
a la Dirección Nacional seguir construyendo espacios de discusión y debate permanente que permita no dejar que corran los problemas a largo plazo y que podamos atenderlo de manera inmediata. Eso también tiene como objetivo quizás corregir algunas desviaciones que producto de la misma dinámica política, del mismo ataque que hemos venido recibiendo de manera constante, del ataque permanente de la derecha a través de los medios de comunicación, ha hecho de que quizás podamos haber girado un torno en algunos procesos propiamente, pues. Pero sin embargo, se ha ratificado el libro rojo como guía. ¿Qué es el libro rojo? El libro rojo son los estatutos que contempla nuestro partido, que son los deberes y derechos de los militantes, claro, por decirlo de alguna otra forma. Se ha ratificado de manera completa, plena, la vigencia del libro rojo, obra y letra del comandante Hugo Chávez, con incorporaciones importantes como el hecho de la paridad de género, es decir, la participación de manera igualitaria de las mujeres y de los hombres en los espacios políticos, de participación y de elección popular, y otros elementos que se han venido dando en el debate. En definitiva, yo debo decir, y traíamos de alguna otra forma en nuestra acreditación de ser participante de esta plenaria, que vemos los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, los próximos años como un escenario de optimismo importantísimo. Venezuela, la Revolución Bolivariana y su partido mayoritario, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, junto al Gran Polo Patriótico, seguirán siendo farol de guía para la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. En la vigencia del pensamiento del comandante Chávez, y que es expresión viva en la acción permanente de lucha de los militantes y las militantes de la Revolución Bolivariana y de otros procesos como el cubano y como otras luchas que son expresiones populares del pueblo, siguen siendo vigente y política viva en el hemisferio suramericano, y tenemos el gran reto de seguir siendo referencia mundial de la lucha por los pueblos, de la lucha por la reivindicación, por la autodeterminación de los pueblos y por supuesto por la lucha por salvar el planeta, como nos orientó el comandante Chávez y nos lo dejó escrito el comandante Fidel Castro. Un millón de gracias, Omar. Gracias a ti por la invitación. Por estas reflexiones para Telesur. Vamos entonces a la pausa, después de haber dialogado con Omar Farías, constituyente, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al regreso de Siria, durante estos días, lunes y martes, la ciudad rusa de Sochi ha sido sede de la 10ª ronda de conversaciones por la paz en ese país árabe. Gobierno y oposición, con la participación de los garantes Rusia, Irán y Turquía, además de la ONU, reabren la agenda. El gran ausente de la cita, Estados Unidos. ¿Casualidad? ¿O tiene esto algo que ver con el vertiginoso avance del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo? En breve los detalles de esta primera jornada de sesiones. En Noticias Siria, durante este lunes y martes, la ciudad rusa de Sochi es sede de la 10ª ronda de conversaciones por la paz en el país árabe. Gobierno y oposición, con la participación de los garantes Rusia, Irán y Turquía, además de la ONU, reabren la agenda. El gran ausente de esta vez es Estados Unidos. Vamos a ver la importancia del evento resumido en este informe. La nueva ronda de diálogo en Sochi se da bajo el formato de Astana, una de las 2 plataformas propuestas para abordar la guerra en Siria. Rusia, Turquía e Irán fungen como garantes para avanzar en la agenda. El tema de la reforma constitucional está sobre la mesa. Alexander Lavrentiev, representante ruso para Siria, resaltó la importancia de la formación del Comité Constitucional. Hace 6 semanas, el gobierno sirio presentó una lista de candidatos al Comité Constitucional y hace un par de semanas la oposición presentó su lista de candidatos. Estamos discutiendo actualmente el tercer grupo principal. Representantes de la sociedad civil de Siria deberán trabajar en las cuestiones de procedimientos y organizaciones de cómo funcionará el Comité Constitucional. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración de los países en cuanto al retorno de los refugiados sirios a sus territorios originarios, que han sido liberados del asedio terrorista por el Ejército Nacional. Pienso que esto es en interés de los países, incluyendo Europa.
ayudar a volver a estos refugiados sirios a casa y crear condiciones para que lo hagan. Todos entendemos que este debe ser un proceso voluntario, pero no hay que dificultar el deseo de retorno de los refugiados sirios a su casa. Para los miles de refugiados sirios que ya comenzaron su retorno al país, el gobierno ha creado los medios de seguridad y transporte necesarios. También ha diseñado junto al Ministerio de Defensa ruso un centro para facilitar el recibimiento de estas personas. Con el control de las fuerzas militares sirias de más del 90% del territorio y la liberación de los asentamientos que estaban bajo el dominio de los terroristas, la reconstrucción del país es otro de los temas que sobresalen en Sochi. Desde Damasco, empresarios invitan a otros inversionistas nacionales y extranjeros interesados en formar parte de lo que sería el renacer de la nación árabe. La seguridad reina en gran parte de Siria y las condiciones son apropiadas para realizar inversiones en todos los ámbitos. Nuestra compañía, que representa varios países, incluido China, Rusia, Brasil e India, estimula a todos los inversionistas extranjeros a invertir en Siria, sobre todo en la reconstrucción, y que lo hagan lo antes posible. Luego de las importantes victorias al sur del país, en las provincias de Deraa y Quneitra, el ejército árabe sirio avanza hacia el norte en sus primeros ataques contra los terroristas acantonados en la provincia de Idlib. Sin embargo, en Sochi no se descarta un posible acuerdo con la oposición, los turcos y los kurdos, para alcanzar la paz en toda la zona. El gran ausente a la cita es Estados Unidos. María Zaharova, vocera para los asuntos exteriores de Rusia, lamentó esta posición de Washington y aseveró que con su negativa solo busca desacreditar el valor del formato de Astana, que hace sus mejores esfuerzos de mediación para lograr el fin de la guerra. Nos vamos al análisis. Nos acompaña Galek Musa Hamad, analista internacional, experto en temas del Medio Oriente, conductor además del programa argentino Bajo la Lupa, corrijo, de Galep, desde Buenos Aires. Está con nosotros. Galek, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rey? Bien. Te mando un saludo grande a vos y a la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias, Galep. Bueno, vemos que se vuelven a reunir gobierno y oposiciones, como siempre me gusta decir, sirias, además de sus acompañantes, esta vez por primera vez en la ciudad rusa de Sochi. Simbólicamente, bien. ¿Qué encierra esto? Para mí, absolutamente nada, realmente, porque no está definido quién es la oposición. Ya hablamos varias veces de definir qué es la oposición. Si es la oposición política que se quedó en el país durante la invasión o si es esa oposición, entre comillas, que tomó las armas para desestabilizar el gobierno sirio. Una y otra tienen grandes diferencias. Una es una oposición política patriota que se quedó en el país, que piensa diferente al partido gobernante, y la otra es un instrumento utilizado por Estados Unidos, Israel, Turquía, los países del Golfo Pérsico para desestabilizar Siria. Me parece que ya no tiene mucho lugar este tipo de cumbres porque ya han sido derrotados. Siria tiene que seguir su propio curso, como lo viene haciendo hasta ahora, ofreciendo lo que hay que ofrecer, la reinserción de los sirios que tomaron las armas a la sociedad siria, arrepintiéndose de sus actos, y a los mercenarios extranjeros deportarlos a sus países y seguir Siria su curso mirando hacia el futuro. Mirando hacia el futuro, pero también mirando hacia el futuro están mirando hacia ciertos grupos poblacionales como por ejemplo los kurdos sirios, que a propuesta de Rusia deberían también ser consultados en esta ocasión. ¿Qué le parece? Me parece que no. Me parece que los kurdos, ¿se acordaron ahora de los kurdos? Digo, esta problemática de los kurdos viene hace muchísimo tiempo. No vamos a negar que los kurdos es una nación en sí misma, distribuida en 4 países, pero es una problemática muy grande porque involucra intereses y manos que no se saben de dónde vienen. Entonces los kurdos sirios son sirios, de origen étnico kurdo, pero son sirios, es decir, que están bajo el gobierno de Siria. Y aquí el representante máximo es el gobierno de Siria.
Ahora bien, Galeb, se habla también de que el gran ausente de esta cita ha sido Estados Unidos. Yo me cuestionaba desde el principio de este tema, ¿tiene esto algo que ver o es mera casualidad? Repito, ¿tiene algo que ver la ausencia de Estados Unidos con el vertiginoso avance del ejército árabe sirio por territorio de la nación árabe, despojando a sus diferentes localidades del asedio terrorista, o es mera casualidad? No, las casualidades no existen, Rey, eso nosotros lo sabemos en política internacional. Las cosas no están por casualidad. Estados Unidos estuvo desde el principio ausente en lo que fueron las reuniones de Astana, obviamente va a estar ausente en las reuniones de Sochi, y Estados Unidos estuvo operando con sus propios efectivos, entrenando y realizando estrategias dentro de la propia Siria. Por lo tanto, ¿cómo va a estar en la mesa de las negociaciones? Y por el otro lado, también Estados Unidos ya sabe que ha sido derrotado, al menos su mano de obra ha sido derrotada. No tiene sentido seguir fomentando masivamente el accionar de los terroristas. Sí lo están haciendo en algunos focos para seguir estirando la cuestión, para seguir alimentando el conflicto, pero con baja intensidad. Se habla también en este contexto de las negociaciones de Sochi, Galeb, de, como usted decía, mirar hacia el futuro y en ese contexto mirar hacia la reconstrucción de Siria. Ahora mi pregunta es, Galeb, ¿cómo contribuir a la reconstrucción de este país milenario por diferentes fuerzas, no solamente la Siria, sino también potencias extranjeras, sin o evitando, para utilizar mejor la palabra, evitando que esto se convierta en un gran negocio? Es que es un gran negocio. Y esa es la bronca de los Estados Unidos también, porque pensaban participar después de la toma de Siria en la reconstrucción. Ahora, por lo que he escuchado, por lo que he escuchado ahí en el informe, parecería como que buscaran un plan Marshall, que diferentes potencias o diferentes países del mundo inviertan en Siria para la reconstrucción. Siempre es un negocio la reconstrucción. Creo que Siria tiene que negociar con inteligencia lo que va a ser su rearme, su infraestructura. Tiene que volcarse, me parece, a los países de la región. Líbano está interesado en participar en la reconstrucción de Siria, y ahí no creo que el Líbano quiera hacer negocios. Irán, que hasta ahora viene sosteniendo a Siria fuertemente, materialmente, militarmente y estratégicamente, también creo que debe participar en la reconstrucción de Siria y alejarse un poco de otras potencias. Ahí estábamos hablando un poquito de lo que es el grupo de BRICS, India, Brasil, Sudáfrica, Rusia, China. Alejarse un poco, porque eso sí que van a hacer negocio. Galeb, ¿y cómo queda en medio de todo esto Israel? ¿Con qué ojos mira toda esta negociación? A Israel no le interesa ninguna negociación, no le importa absolutamente nada. A Israel lo único que le interesa es la destrucción permanente de sus vecinos. No le interesa la paz porque su motor es la guerra, su motor es la violencia, y está esperando siempre agazapado dónde puede pegar el zarpazo. Ya tuvo bastante involucramiento en la invasión a Siria con ataques aéreos, con logística prestada a los grupos terroristas. Israel se apresta a un conflicto un poquito más grande que involucra al Líbano también. Mirando lo que hasta el momento ha hecho, Galeb, el ejército árabe sirio, y que los medios han replicado sobre todo durante los últimos meses, ese avance vertiginoso, reitero, sobre territorio sirio, despojando a las localidades de la nación árabe del asedio terrorista, haciendo que se rindan los grupos terroristas. ¿Cuándo pudiéramos contar la buena noticia de que Siria es totalmente libre del terrorismo? Y es un poco ser aventurero en predecir algo así, porque estos residuos que van quedando están dispersos por diversas zonas. Pero yo creo que no va a pasar mucho tiempo igual para decir que Siria va a quedar libre del terrorismo, así como Líbano declaró estar libre de terrorismo. No hay que olvidar que no es solo el ejército sirio el que está
recuperando las ciudades asediadas por los terroristas, sino también cuentan con la ayuda inestimable de la resistencia libanesa islámica de Hezbollah. Son 7 años de guerra. ¿Quién ha sacado partido? ¿Quién ha ganado en este río revuelto? ¿Qué pescadores han ganado en este río revuelto? Porque sabemos quiénes son los perdedores. En realidad no ha ganado nadie. Ha perdido la gente, ha perdido el pueblo, ha perdido la región. Pero si podríamos hablar de algún pescador, creo que es Rusia, el que ha tenido la caña de pescar más exitosa. Se ha involucrado en las diferentes mesas de negociaciones diplomáticas y se ha involucrado militarmente, ha recuperado terreno en lo que es las relaciones internacionales, y creo que es el que mayor rédito ha obtenido, porque Rusia no ha puesto dinero en Siria, ha puesto material bélico, ha puesto material humano, pero no dinero, y encima se ha posicionado como su trayectoria y su historia lo han definido, ¿no?, en la cima de los países poderosos. Como un país pudiéramos decir que también se ha legitimado o relegitimado como defensor de las causas nobles. Muchísimas gracias, Galeb. Un abrazo. Un abrazo. Galeb Musa Hamad estaba reflexionando con nosotros sobre este tema de las negociaciones, esta vez en Sochi, por la paz en Siria. Ponemos entonces punto final a este programa Es Noticia. Lo hacemos con otra información que también ha sido noticia durante el fin de semana: la liberación de Ahed Tamimi, la adolescente palestina que fue injustamente encarcelada al defender a su familia y a su casa de los soldados israelíes. Con estas imágenes que ya son memorables y que han estado circulando sobre todo durante las últimas 24 y 48 horas, ponemos punto final a esta edición de Es Noticia. A usted muchísimas gracias.